y bienvenidas a todos por estar aquí. Gracias en nombre del Ateneo Navarro. Gracias a nuestras estupendas ponentes, que hoy además hemos tenido un día complicado, que hemos coincidido con un montón de cosas, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Como sabéis, bueno, no sé si sabéis, habéis leído el programa, este es el segundo ciclo de movimiento centrífugo que organizamos desde la Vocalía de Literatura, y es un ciclo que trata un poco pues, de salirse de los márgenes, de lo que es, bueno, ir un poco más allá de lo que es la literatura y explorar otras conexiones y sobre todo también propuestas que son pues, menos canónicas, menos comerciales, igual menos conocidas, ¿no? Y bueno, pues hoy tenemos una mesa de ilustradoras que hemos titulado Creación y Reivindicación, libre por mí y por todas mis compañeras. Entonces, bueno, pues hemos decidido aquí entre todas que en vez de hacer también la presentación canónica tipo Wikipedia, que eso lo podéis hacer en vuestra casa cuando queráis, se van a presentar ellas de una manera bastante más amena e ilustrativa, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, pues nos van a contar un poquito, pues nos van a mostrar un poco su trayectoria artística y luego pues ya empezaremos con las preguntas. Y para que no riñan, pues vamos a hacerlo por orden alfabético. Entonces empezará aquí Rebeca, luego pasa Andrea y por último pues Líbana. Y pues nada, pues os paso ya a vosotras, Rebeca. Bueno, a ver esta cómo va. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Bueno, gracias a todos por venir y al Ateneo por invitarnos. Bueno, es un gusto estar aquí compartiendo mesa con estas grandes compañeras y bueno, pues también un gusto que se abra un espacio para poder hablar de ilustración con el enfoque que le habéis dado, ¿no?, a esta charla, que es por un lado hablar de nuestro trabajo, que además trabajamos como cosas muy distintas, entonces creo que puede ser muy chulo porque tenemos como estilos y maneras diferentes de expresar. Y también un poco el enfoque de cómo vivimos de la ilustración, ¿no? Cómo se vive de esta profesión, que es una profesión, ¿no? Muchas veces cuando dices, ¿y tú a qué te dedicas? Bueno, soy artista visual. ¡Ah, vale! O sea, ya, es que es mi trabajo, ¿no? O sea, no es que, aparte de que sea un trabajo más o menos vocacional, es una forma de vida, ¿no? Y bueno, ese enfoque me parece súper interesante también. Entonces, bueno, yo, para explicar un poco quién soy o qué hago aquí, yo soy artista visual, me formé en diseño gráfico en la Escuela de Arte y Diseño Massana de Barcelona, precisamente por esto de tener una profesión para poder vivir de lo que me gustaba, que era la comunicación visual, ¿no?, que es mi expresión personal desde muy pequeña. Y también ilustro libros, ilustro carteles, bueno, trabajo como para diferentes sectores. Por ejemplo, estos trabajos, trabajo bastante para el ámbito institucional, porque después nos centraremos bastante en el libro, pero bueno, también explicar un poco que hay más allá del libro, ¿no? La ilustración también se aplica a otro tipo de soportes, proyectos institucionales que a mí personalmente me gustan mucho, sobre todo porque los temas que se plantean pues generalmente me interesan y con eso bueno, pues, intento que el trabajo, aprender del propio proyecto, ¿no?, que se encarga. Si podemos pasar, y ahora, por favor, revistas relacionadas con arte y diseño, también he ilustrado bastante ese sector. Esta es otra revista de imagen. Diseño bastantes portadas de discos, de música. Era una cosa que yo de pequeña siempre pensaba, yo lo que quiero hacer de mayor es ilustrar libros y diseñar portadas de discos. Y bueno, de hecho es lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, pues un poco diferentes sectores. Cartelismo también, mucho cartel para diferentes, bueno, también teatro, bueno, todo tipo de sectores, digamos. Y un poco eso. Y después libros, que el libro es un poco, para mí ha sido como
la especialidad en la que me he centrado más desde el diseño gráfico y también desde la ilustración. Desde creación de libros propios como autora, es decir, libros relacionados con collage, que bueno, tengo varios libros publicados de collage que son de autoría total, y después trabajos de ilustradora desde el collage como encargo del mundo editorial. Y bueno, un poco hasta ahí creo por ahora, para seguir un poco con vosotros y luego ya vamos calmando. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Andrea Ganuza y me viene muy bien esta imagen de presentación porque ahora que estaba hablando Rebeca me ha hecho un poco de espejo de todo lo que he conseguido y no, de todo lo que he querido y no he conseguido, que es como ser una ilustradora institucional, como también entonces como que esto me sirve como excusa para hablar de que, pues aunque yo soy dibujante, siempre me he sentido un poco farsante como ilustradora porque siento un poco que en general me cuesta encajar en las etiquetas, entonces soy un poco muchas cosas. Yo estudié Bellas Artes y entonces como que digamos que siempre ha primado mi propia expresión o expresión de lo que quería contar por encima de que sea un objeto útil o que sea un objeto ilustrativo o que sea comercial. Entonces, claro, me cuesta mucho pasar por aros y es algo que estoy intentando poner en práctica ahora, ¿no? Como desexpandirme. Y bueno, pues sin más, pues como un autorretrato que hice un día en una temporada que estaba pasando mal tiempo, pero siempre hay alguien que se siente identificado, entonces para mí eso es como súper importante, como que este dibujo le tengo con mucho cariño por eso, ¿no? Porque es un poco bestia, pero es que la vida es bestia también. Entonces como que dulcificar las cosas a mí, no, aparte que no me sale, me parece como hipócrita. Bueno, esto es un fanzine que he hecho hace poco. Digamos que una de mis formas de expresión más, no sé, propias es el fanzine porque es una forma de expresión totalmente libre en la que tú tienes el control de todo. Y esto es algo que, sin darme cuenta, como que empecé a hacer fanzines cuando estaba, pues hice un máster en Barcelona de investigación artística y como que ahí junté el arte y el cómic y el fanzine y salió como mi forma de expresión, que es pues gráfica y también como muy libre, ¿no? Y entonces el fanzine me da esta libertad. Este es, bueno, ¿quién es esa chica? Que es este, lo he impreso en Riso hace poco en el Centro Arte y he traído copias. Y bueno, son unos dibujos que empecé a hacer porque muchas veces empiezo a trabajar desde que no sé muy bien a dónde ir y empecé, pues estaba mirando como unas fotos de Patti Smith en plan, ¡jo, qué guapa! Patti Smith, ¡jo, qué auténtica! Además, mira, ella quiso ser como ella quiso y la petó, y además Capricornio como yo, ¿sabes? Patti, medio de mi cuerpo y ahora, ¿sabes? Como un poco de invocación, y entonces como que empecé a dibujar a todas las reinas del punk y tal, y pues fui haciéndome como, intuitivamente fui haciéndome este fanzine como de retratos y luego empecé a pensarme por qué me fascinaban tanto las fotos y entonces empecé a construir una narrativa desde, pues casi todos mis trabajos empiezan con una pregunta y acaban con pues, una publicación o un dibujo o lo que sea. Esto es como un ejemplo de pósters fantásticos porque me dejan hacer lo que quiera, como un encargo de Feminista Libre, encargo de Placer a tú, que además pues la premisa fue muy pequeña y entonces me dejan como pues expresarme como quiero y eso es algo que agradezco un montón y al final pues siempre me pasa lo mismo, como que empiezo intentando hacer una cosa, por ejemplo para el de Feminista Libre algo que quería hacer algo súper místico con la vida, la muerte, no sé qué, parecía todo un póster de yoga malo y era como jodido y como que al final me cuesta mucho abrazar mi verdadero lenguaje, como que siempre me sorprendo, o sea, como que siempre es como, a ver, Andrea, piensa, pero si tú en realidad no quieres hacer un póster, quieres hacer un unicornio o una hidra con un montón de cabezas, como que en la fantasía siempre encuentro como pues algo que me da a la libertad y que pienso que se lo puede dar a otras personas. Nada, estos son dos ejemplos de póster. A mí me gustan mucho los pósters. Como que me acuerdo que cuando estaba en Bellas Artes había un libro de pósters del rock que me encantaban porque me parecían, pues yo que sé, había pósters de Pearl Jam, pósters de Alice in Chains y tal, y me parecía pues como que los dibujos, la música, y se mezclan muchas cosas que me gustan, pero no sé nada de diseño
Entonces nunca me han llamado pósters por razón, o sea, los pósters que hago, estos anteriores, los hago en wash, que es mi técnica, entonces luego siempre tengo problemas para diseñar, pero bueno, yo qué sé, al final esa es mi manera, ¿no? Pero, pues eso. Estos son 2 pósters, el primero este de Roar lo hice en La Linterna de Cali, que es una imprenta de tipos móviles, y el segundo lo hice en La Gilda. Y he puesto estos 2 pósters porque, primero, porque me estoy muy orgullosa de ellos, porque llegué a hacer o sea, llegué sin boceto, en plan, ya te la que has preparado, no me ha dado tiempo. Y entonces, como que de la espontaneidad, pues salieron estos 2 dibujos. El guerrero lo hice en el avión, o sea, el boceto en el avión, y todas estaban con el iPad y no sé qué, y yo iba con un papel en plan, Dios mío. Pero esto sirve como excusa para decir que muchas veces yo me he dado mucho palo por no ser correcta o lo que debería ser, pero he aprendido mucho a improvisar. Entonces, como que dicen que hay 2 tipos de personas, los que son súper controladoras y organizadas y las que saben improvisar muy bien, y yo claramente estoy en la segunda. Es verdad que a veces me va en contra, pero y estoy intentando aprender a ser organizada, pero también en vez de darme tanto látigo, pues en plan como un poco de contar también mis virtudes, pues mira, yo también. Y cuento todo esto no para hablar de mí, sino como para pensar que todo el mundo tiene su propia manera de hacer las cosas, su propio lenguaje, y entonces la gracia está en que no seamos todos la misma persona y que no sea uniforme el mundo. Y bueno, la temática, pues yo qué sé, mujeres potentes que se rebelan, pero nada nuevo bajo el sol. Y nada, bueno, esto es sería como mi gran obra, última gran obra, que es un cómic que hice, que se llama Atraviésame, cuando estuve en Colombia. He traído, bueno, luego si queréis lo podemos pasar, no sé si ahora, bueno, he traído una copia, y es un cómic que hice cuando estuve viviendo en Colombia, en Medellín, y muchos ya sabéis, porque este cómic es como que, pues, no sé, lo he hablado de muchas veces, pero para mí es muy importante, primero porque fue la primera vez que yo sentí que había subido y bajado el Everest, porque hacer un cómic es eso, o sea, es subir una montaña donde no ves la cima, y al final pues resulta que no solo la ves, sino que además pues bajar y contarlo. Y además también para mí fue una antes y un después, porque pues como siempre he necesitado, pues como todo el mundo, una validación externa, ¿no? Un editor que crea en ti, una persona que te haga un encargo, cosas así, y este cómic fue súper rechazado, pues me di cuenta de que si alguien no cree en ti, pues lo que tienes que hacer es creer en ti tú y llevarlo hasta el final, y entonces pues fue una audición, como que pues lo saqué adelante con 2 becas y lo autoedité con 2 diseñadores que me ayudaron un diseñador que me ayudaron a hacer el libro, y entonces pues nada, historia de superación personal y para adelante con el cómic. Pero bueno, también hablaba, como creo que casi todo mi trabajo, hablaba de que hay otros puntos de vista, otras perspectivas desde las que se ve el mundo que están alejadas de la normativa o de la normalidad. Como por ejemplo, pues ahí me di de golpe con el pasado colonial y precolombino, ¿no? Y como toda la violencia y toda la memoria que se había borrado, y bueno, pues fue un shock, y creo que es algo que hay que tener en cuenta ahora y siempre. Y bueno, pues nada, que cargar los militares también, ¿no? Pues no y sí, pues sin más, esto es como una ilustración del libro que habla de un carnaval que hicimos con unos compañeros de Brasil. Hicimos esto en Colombia, era un carnaval bajo la temática de la venganza, y a ver, parece un poco exagerado, pero es que fue así. No nos cargamos el monumento de los militares, pero sí fue algo que un domingo whatever de Medellín, pues de repente un montón de locos se vistieron de rojo, hicieron una fiesta y lo hicimos, ¿no? Como que yo luego hice estos dibujos que parecen un poco buscando a Wall-E, recordando como este momento que para mí fue súper mágico, porque tiene esta cosa de si la realidad no te gusta, pues la transformas, te juntas con tus amigos y haces una performance. Además la hicimos en un duro, los músicos eran pues un grupo de venezolanos que estaban ahí, que en Colombia pues es como que están súper, bueno, hay una migración venezolana brutal, entonces pues tiene todo el estigma, ¿no?, de migrantes pobres, y entonces pues vinieron, hicieron la música, no había nada preparado, los trajes los hicimos con cosas que habían donado materiales gente, bueno, pues eso, que me estoy enrollando, pero un poco que también me parece muy importante, todo mi trabajo intenta transformar la realidad de una manera u otra.
Y luego, bueno, estoy contenta, esto es un encargo, porque esto es un encargo que me está costando un montón, pero bueno, es como un encargo que me hizo Carlos Tamendi, que es un proyecto que estamos trabajando juntas sobre pues, revisitar la figura de la santa. Estas son, bueno, en relación con Navarra, estas son Marichu Guller y Remigia Echarren, y es un libro ilustrado sobre unas cuantas mujeres relacionadas con Navarra que de una manera u otra rompieron como los límites o se salieron de la norma. No os voy a hacer más spoilers, pero es que estoy orgullosa de los dibujos y tengo ganas de terminar. Y ahí voy a empezar. No, pero a ver. Bueno, ya. No, es que... A ver, luego vamos a hablar más. Sí, no lo contéis todo, tampoco es eso. No, pues es que si me dejáis hablar puedo estar eternamente, mejor que no sé qué hago ponerle. Bueno, pues que he traído fanzines, si queréis puedo enseñaros, también he traído algunas cosas para vender al final si queréis, que las he cogido todas al rebullón, pero bueno, estamos aquí en Pamplona y si alguien quiere cualquier cosa, pues me contacta. Y ya está. Todo muy fácil. Y ahora puedo pasar a hablar. Yo la verdad es que escuchándoos me he sentido como un poco mezclum de las dos cosas, porque, bueno, en realidad yo fui bastante tardana dándome cuenta a lo que me quería dedicar. O sea, es como que reconecté como en el pueblo buscando, no sé, ordenando libros, un mogollón de dibujos míos de pequeña, cuentos inventados, y dije, uy, ¿esto? Pero yo hacía esto todo el rato, pero es como con el tiempo se me había olvidado. Entonces ahí como que reconecté y en Bellas Artes ya terminado, porque en Bellas Artes tampoco me especialicé pensando en que me iba a dedicar a la ilustración, o sea, ha sido como, me he encontrado muy por el camino en realidad. Y un poco como Andrea empecé con el mundo del fanzine, ¿no? Bueno, aquí no sé si lo tendréis más oído, pero el fanzine Pan de Molde, Colectivo y Peluda, que hay unos, bueno, ahí empezamos a tirar un poco del hilo, también vimos que hay un mogollón de gente que se dedica a esto, que era como, oh, vale, no estoy solo en el mundo, genial. Y la verdad es que duramos bastantes años y bueno, pues luego también pues coincidimos a raíz de esto, ¿no? Que nos fuimos poniendo caras, pues el festival de punk, también de autoedición, y bueno, poco a poco ahí fui metiéndome más en serio en esta profesión, y la verdad es que desde los inicios muy Juan Paloma, yo me lo beso, yo me lo coma. Bueno, pues tengo esta idea, quiero contar esta historia. ¿Me va a llamar alguien? No. ¿Me conoce alguien? Tampoco. Bueno, pues lo acabo y a llamar a puerta. Y un poco así, pues sobre todo con álbum ilustrado. Del fanzine pasé un poco más al álbum ilustrado. Y bueno, estas son algunas obras que he realizado. Ceruabres Dao, que fue escrito por Isaac Martínez en 2006, ganamos el premio Etxepare, que eso fue un poco consolidación, de decir, bueno, vas tarde, pero igual el enfoque no lo tienes tan mal puesto. Y bueno, a raíz de eso, pues Más Allá, que es la obra de ahí arriba, La Caja, y bueno, pues sobre todo historias que he escrito yo y que he desarrollado yo y que luego he dado mucho la turra para que sean publicadas, y siempre pensando en que existe la opción de la autoedición, que no coedición, que prefiero saltarme esa parte. Y de ahí empezaron a llegar más encargos, que era con lo que no estaba muy familiarizada, pues tanto portadas como para juvenil, como, bueno, libros juveniles. Que en este sentido sí que me sentía pues un poco lo que dices tú, porque venía muy acostumbrada de yo me hago el guión, yo sé lo que quiero plasmar, yo sé cómo lo quiero plasmar, qué quiero contar, y aquí ya te tienes que poner un poco más a trabajar para otra persona o para lo que esa persona tiene pensado de su libro. Por ejemplo, en el de Bruno Puelles de Patio Incógnita, él tenía muy claro lo que quería plasmar. Entonces, bueno, pues el proceso para mí era como muy nuevo, ¿no? Es lo que estabas un poco diciendo tú de, joder, pues ahora tengo que hacer un poco lo que me dicen o adaptar mi trabajo a eso, y claro, ahí también igual pues temor a perder un poco tu seña, ¿no? O tu estilo, o tu forma de comunicar. Luego también he trabajado en libro ilustrado con Regina Salcedo y Leticia, que hicimos el pequeño diccionario sentimental, y luego hace 2 años publicamos Hidra, que es álbum
poético ilustrado, que ya era como la cosa más extraña que te podían echar a la cara, así, ¿no? O sea, como ilustrado, poético, no, que esto ya lo comentamos, que era como, no te lo va a publicar ni Blas, porque esto es infumable, nadie sabe de qué va esto. Pero bueno, pues ahora, dando la turra, ahí estamos. Y luego sí que es verdad que entre todo esto me han ido llegando pues propuestas más desde lo editorial, más dirigido a prensa, más cosas también como merchandising o bueno, otro tipo de soportes en los que también se han mezclado un poco, pues eso, el cómo lo comunicaría yo, pero qué es lo que me están pidiendo. Y bueno, esto también refleja un poco la búsqueda de cuál es mi forma de hablar. Y como podéis ver, no tengo una clara, porque es bastante poco. Y luego intervenciones y exposiciones en las que he participado, pues una también en Walden, que era una mezcla, bueno, nos juntaban un poeta y un ilustrador y bueno, sin conocernos teníamos que hacer un poco como, ¿no? esta conversación. Y bueno, luego en el Museo de Navarra, que también conté, bueno, acompañada de Andrea y otras 8 ilustradoras más. Y bueno, pues luego también lo de Titía, un viaje de un acoso que se hizo aquí justo antes de la pandemia y no tuvo mucho recorrido, pero era una propuesta muy interesante que, bueno, que promovió una mujer que había sufrido acoso laboral durante muchos años y bueno, un poco como terapia desarrolló este proyecto y pues por mostrar también otros formatos en los que pues, he trabajado, más allá del papel o de lo digital. Y luego pues pósters y campañas que bueno, también me sirven un poco, como has dicho tú, Andrea, para encontrar un poco, ¿no? O sea, pues otra forma. Claro, viniendo del álbum ilustrado, claro, a mí al menos me pide como cambiar un poco, no sé, no me funcionan quizás las mismas herramientas o los mismos conceptos. Pero bueno, sí que es verdad, y comparto contigo también en la parte de fantasía, lo onírico, bueno, es algo que igual sí que hablaría de todo, bueno, que es transversal en mi trabajo. Y estas son cositas que están en proceso. Pues algo divulgativo, cómic ilustrado, no sé qué, pues cosas invent. Y así, ya está. Bueno, oye, pues muy bien. Yo creo que ya me habéis contestado las preguntas, así que eso que no somos como el super pero que no somos ahora, ¿no? Sí, deja lo que quieras y bueno, si quieres ir pasando. Bueno, como decíamos al principio, la intención era hablar un poco pues, de todas las dimensiones de vuestro trabajo, tanto de la faceta laboral como de la creativa. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar un poco por lo que acompaña, ya que es como decíamos, un ciclo que surge de lo literario, un poco esa vinculación con el texto literario, ¿no? Y entonces a mí me interesaba saber si es muy diferente vuestra experiencia creativa, ¿no? Ya veo que sí, creo que ya me habéis contestado bastante, de cuando escribís y ilustráis un texto propio, de cuando os ponéis al servicio de otro texto ajeno, ¿no? Y bueno, como creo que ya más o menos nos habéis dicho, sí que me salto a la siguiente y lo que os pregunto es si os ha ocurrido alguna vez que el hecho de tener esas limitaciones, ¿no? Teniendo que ilustrar para otro, lo que sea, os haya funcionado precisamente como un disparadero de pronto para vuestra imaginación, ¿no? Que os haya llevado a descubrir de pronto pues, un registro o un recurso personal que no conocíais, ¿no? Porque me acordaba yo, por ejemplo, del grupo de Oulipo francés que se ponía esas normas tan extrañas, matemáticas, para un poco como que cuanto más constriñes, pues salir un poco de lo convencional, de lo que conoces, de lo que ya dominas. Entonces, no sé si esto os ha podido pasar, encontraros con una sorpresa o no, o esto es muy romántico. Contestadme como... A ver, a mí yo creo que en general trabajar con reglas es mucho más inspirador que trabajar sin reglas. Aunque sea solo para romperlas, ¿no? Pero a mí sí, yo intento, por ejemplo, trabajar con reglas hacia mí misma. Y por ejemplo, uno de los encargos así como de ilustración que más
que más he disfrutado era una temporada que estuve ilustrando para Pícara y como me pagaban poquísimo, bueno, primero creía en los textos, que eso es súper importante. Si te toca un texto en el que no crees, es como, ¡buah, chaval! Tengo que dedicar mi tiempo a esta bazofia. O sea, perdón, pero es que yo no tengo filtros. Y sin embargo, cuando te toca un texto que, joder, que te lo lees a gusto, que, ¿sabes? Pero claro, pues bueno, yo qué sé, es un trabajo, tienes que hacer algunas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, en el de Pícara yo me ponía de norma que tenía que hacerlo en un día. Y entonces lo que saliese, o sea, como no darme vueltas y para equiparar un poco también el esfuerzo, esfuerzo, sueldo. Y también me interesa eso que comentas, hablando del texto, que claro, te puede gustar o te puede no gustar, y cómo, a mí me intriga cómo estableces esa distancia de, bueno, que por un lado tiene que haber un respeto, una apertura para lo que está contando el autor, ¿no? Porque tampoco te puedes pasar por el arco del triunfo enteramente, sí. A veces, ¿no? Y luego, pero también hay una apropiación, hay una subjetividad tuya que no puedes evitar, ¿no? Entonces, no sé si eso sale de forma natural, si tenéis que preguntaros cosas, dedicarle... No sé, me parece una tarea muy compleja el ilustrar un texto que sea algo más que el mero acompañamiento de decir, como habla ahora de un campo con no sé qué, pues dibujo el campo, ¿no? Y eso me parece un poco fraude, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo establecéis esa relación? ¿Es fácil, difícil? Depende del proyecto y depende del encargo, ¿no? Del enfoque del encargo muchas veces. Yo últimamente, claro, también cuando pasan los años vas consiguiendo encaminar las cosas hacia donde tú quieres, ¿no? Y de pronto el que te encarga cosas también lo entiende eso, entonces se aproxima más a lo que tú haces, o al menos ahora ya, a mí me está pasando más eso. Por lo tanto, los textos que me llegan generalmente ya son cosas que me interesan, ¿no? Porque yo desde mi trabajo personal más artístico trabajo mucho, bueno, en temas sociales, en temas de género, bueno, me siento bastante identificada con todo lo que tú decías, con romper un poco la norma, bueno, romperla un poco no, completamente todo lo que se pueda, y de pronto ahora me estoy encontrando con encargos que también buscan eso, ¿no? O sea, como que piden un poco eso. Pero a mí me pasa una cosa, no sé si os ocurre a vosotras, a veces que yo misma me autocensuro, ¿no? O sea, porque, claro, recibes tú cuando trabajas a tu manera, con una investigación propia y tal, pues ya sabes el enfoque que le quieres dar a eso, y ahí sí que yo romper más o menos ya es mi propia decisión. Cuando recibo un texto, a veces caigo un poco en, y quizás es porque soy diseñadora gráfica y ya tengo esa cosa de que un encargo siempre es... para cumplir algo, ¿no? O sea, tiene que cumplir un requisito. Y ahí a veces me autocensuro, ¿no? Y de pronto, yo qué sé, me llama Santi Balmes para hacer un libro y digo, ostras, Santi Balmes ahora aquí el super rockstar con una movida súper personal, a ver cómo ilustro yo su cabeza, ¿no? Lo que pasa ahí dentro. Y empiezo ahí y claro, el tipo dice, no, o sea, feel free, haz lo que te dé la gana, o sea, por eso te hemos llamado, ¿no? O sea, que a veces también tienes más libertad de la que tú misma te das, bueno, no sé si os pasa. Estoy hablando de encargos, ¿eh? O sea, como... Sí. Y luego lo que decía Andrea, o sea, a mí lo que más me interesa de este tipo de encargos o de ilustrar un libro es entrar, claro, lo guapo es cuando te interesa, ¿no? Pero es que yo cuando no me interesa nada, intento decir que no, quiero decir. Que esa es otra movida que hay, el no. Quiero decir, el no también es una opción, ¿no? Que cuesta mucho, porque claro, vivimos de trabajar. Pero bueno, yo a lo largo de los años estoy aprendiendo un poco a decir que no. Y a decir, mira, ostras, el proyecto es muy chulo, es muy guay, todo, me lo has planteado súper bien, pero no soy yo, pásaselo a Andrea o pásaselo a Diana, pásaselo... Sí, no, el marrón no, le paso el curro, porque a mí me gusta mucho hacer eso, es decir, vale, si no lo voy a hacer yo, ostras, creo que hay una persona que lo puede hacer mejor, ¿no? Y eso me mola mucho también. Bueno, no sé qué opinas. Sí, Ivana, querías... No, en este sentido, la verdad es que
Cuando he recibido encargos, por lo general, es que he tenido bastante suerte que hasta el momento, quitando un par de cosas, me han dejado bastante libertad, entonces nunca me he sentido como muy encorsetada. Sí, encorsetada. Sí que es verdad que cuando me ocurre suelo sentir fricción. Es como, bueno, ahora respira, te han dicho que tienes que hacer esto, tienes que hacer el boceto, o lo que... Y sí, mi primera reacción sí que es como muy emocional, es muy desde la... Sí, joder, ¿por qué? Sí, esto está guay, pero es verdad que eso me suele dar oportunidad para revisar y un poco, pues quizás transmitir lo mismo, pero de una manera que un poco más sibilina, que igual quien lo recibe no lo perciba como tan... Sí, sí. Y por reconducir un poco lo que era al principio, ¿os ha llevado eso a descubrir de pronto una técnica, una manera nueva de que no habíais probado antes? Técnica en mi caso no, porque además suelo trabajar en digital. Sí que es verdad que igual utiliza, sí, pero recursos sí. De hecho creo que sigo buscándome, o sea, yo todavía, o sea, quizás tanto en Rebeca como en Andrea hay como una manera, ¿no? Muy, al menos como lo percibo yo, como muy... Joder, representativa de vuestro trabajo, y yo todavía me veo en el popurrí, pero me siento cómoda en el popurrí, o sea, creo que al menos en mi caso esa versatilidad me gusta, me siento cómoda porque es como me sale hacerlo, o sea, no me saldría hacer quizás un cartel, pues eso, para el 25, como me ha pasado para el 25N, pues no sé, con la estética de la... Claro. Sí, puedo mezclar cosas y elementos que sigo utilizando, pero me pide desarrollarlo o comunicarlo de otra manera. Sí, me pide que el lenguaje sea distinto. De ahí el popurrí. Bueno, y que ahora la pregunta así en plan, ¿qué obra literaria os gustaría, sería como vuestro sueño, ¿no? poder ilustrar, ¿no? Y que os paguen encima? A mí el manifiesto surrealista. Toma. Sí. El Señor de los Anillos. Yo estoy entre El Señor de los Anillos o Alicia en el País de las Maravillas, que puede muchas setas, sí, muchas cosas, sí, flores y plantas, sí. Espero que me paguen porque es bien. así como, sí, claro, o sea, me parece como súper libre. O sea, por la libertad que hemos visto El Señor de los Anillos. Ya, espero que me paguen bien, si me Ahora me lo toque. Y luego también, si fuera posible, ¿qué clásico universal o contemporáneo, o bueno, lo que os dé la gana, ¿no? os gustaría ilustrar, pero precisamente para subvertirlo completamente, ¿no? Yo qué sé, pues puede ser desde la Odisea, Moby Dick, o me da igual el último premio Planeta. Romperlo ahí, que un poco es lo que hablabas tú, ¿no? Que a veces también te puede apetecer para precisamente romper, ¿no? Claro. Ahora que has dicho Moby Dick, igual sería interesante contarlo desde la versión de la ballena. Por ejemplo. Estaría muy bien. En plan, Sí. ¿qué pasa? Ya. Pones por el otro lado, ¿no? Sí, como venga, vamos a contar la otra. A mí me gustaría, por ejemplo, lo que pasa es que yo ahora estoy muy en ámbito más adulto, no tan infantil, pero hay un proyecto que siempre digo, en algún momento lo tengo que hacer, que es como los cuentos clásicos, pero invirtiendo los géneros, ¿no? Es decir, la gata con botas, el caperucito. ¿Qué pasaría si los cuentos, porque ahí hay mucha lectura, que me parece que estaría muy bien hacer este intercambio para ver qué pasa con esa lectura, ¿no? Con esa lectura al revés. Incluso igual sin marcar el género, de hecho, bueno, a mí me pasa algo que intento, cuando Sí, hago yo exacto. los cuentos, si la historia no lo necesita o no lo requiere, procuro no marcar el género de los personajes, porque creo que así cada persona puede hacer la lectura o puede hacer el personaje como propio desde su lugar. Bueno, cuentos clásicos queer, o sea, sería la idea, sería perfecto. Eso me parecería un ejercicio muy interesante, porque cambiarían muchas lecturas de las que hemos aprendido, que creo que están ahí. Yo me quedo pensando, es que yo soy muy, o sea, como que pienso que me gustaría hacer una versión punky de Orgullo y Prejuicio. Vale. O sea, como que me interesan mucho los libros en los que hay como una idiosincrasia social, en plan como pues todas estas novelas románticas escritas por mujeres y tal, donde se ve mucho el entramado que
es como que no se... O sea, nadie te lo ha explicado, pero hay unas normas sociales que hacen que te tengas que levantar cuando venga no sé qué, y pienso, pues que en realidad eso es tan extrapolable a tantas cosas de la vida, ¿no? Como que ahí está más exagerado, pero luego hay un montón de, no sé, como de normas no explícitas, incluso las cosas que están más alejadas, ¿no? Que te definen y que parece que si sales de ahí eres una traidora. Ay, quiero que alguien esto lo escuche y No, nos llame para sí, hacer a mí te juro que me encantaría, todas las propuestas, vamos, yo compro, yo lo compro. Bueno, volviendo a vuestras poéticas individuales, es decir, a los temas, las obsesiones, ideales que impregnan y orientan vuestras creaciones, así como el desarrollo de vuestro estilo personal, ¿qué temas os conciernen, os revuelven? ¿Qué buscáis aportar y cómo se relaciona todo eso con vuestro estilo y vuestra técnica, ¿no? A ver, yo ahora, por ejemplo, estoy en un momento, he tenido muchos momentos, pero ahora estoy en un momento en el que estoy muy defensora de la fantasía. Señor de los Anillos, por eso. Señor de los Anillos, por ejemplo, pero bueno, estoy leyendo mucho a Ursula K. Le Guin, que es una ensayista cojonuda y me gustan más sus ensayos que sus novelas. Y justamente como ensayista es como una súper defensora de la fantasía y es como que me conecta con una libertad de pensamiento, de que todo sea posible, que justamente pues va en contra de todas esas normas sociales que no se dan por hecho, que son como pues la normatividad o no sé, porque unos zapatos son correctos y otros no, y porque tienes que vestir de una manera, otra no. Bueno, pues como que la fantasía y justamente pues en algunos libros, sobre todo los que escriben autoras como Ursula K. Le Guin o Octavia Butler, como que rompen con todas esas cosas que están como relacionadas con nuestro mundo desde una perspectiva feminista y me parece como, o sea, me alimenta mucho. Sí. Yo me siento muy identificada con todo eso que dices, Andrea. Aunque nuestros estilos no tienen nada que ver, pero la chicha... Corazón. Sí, absolutamente todo, sí. Y sí, romper la norma, tal, este binarismo con la polaridad, ¿no?, en la que vivimos en todos los sentidos. Bueno, el género, como he dicho antes, eso, me interesa abrir eso. Y yo, bueno, si veis mi trabajo, siempre está muy presente el cuerpo, ¿no? El cuerpo... como espacio que también oprime, ¿no? Un espacio de opresión, pues por cuestiones, otra vez, de género, de edad, de color, de muchas cosas, ¿no? Y bueno, generalmente cuando hago mi trabajo más personal intento crear unos híbridos, unos cuerpos híbridos que rompan un poco con toda esa normativa, ¿no?, que comentaba Andrea. Y en ese sentido el collage a mí me va muy... Bueno, por eso lo utilizo y me siento cómoda con eso, porque el collage, al trabajarlo a partir de retales de la realidad, ¿no?, siempre trabajamos con bueno, yo trabajo con fotografía, entonces es como transformar esa realidad y resignificarla, ¿no?, a partir de la realidad crear una nueva realidad, ¿no?, romper eso y cambiarlo. ¿Y estos collages son analógicos? Sí. Qué bueno. Sí, generalmente el trabajo que hago es analógico. Antes Lievana me preguntaba, ¿y cuando haces edición qué pasa? Bueno, ahí hago una técnica mixta, porque sabemos que después el tipo de papel, no sé qué, bueno, hay que controlar mucho, y además soy muy maniática con eso, o sea, quiero que todo esté perfecto. Entonces ahí sí que edito para que todo quede correcto. Bueno, pues si me permitís hacer un inciso, que no he dicho que dentro del ciclo también mañana Rebeca nos va a dar un taller en la sede del Ateneo de collage, abierto, pues eso, que creo que queda una plaza. Entonces, bueno, pues si a alguien le interesa, yo creo que es una oportunidad también. Me parece además eso, ¿no?, como una técnica pues a todas las manazas como yo, que no tienen ningún talento artístico, pues que es una manera de expresión más asequible, ¿no? Porque ya a mí, por ejemplo, pues se me hace impensable llegar a hacer algo así, ¿no? Está lleno de trampas. Sí. Ya, pero vamos, yo ni para las trampas, ¿no? Y bueno, solo lo haces tú, con el collage incluso ya no sé si voy a tener problemas de quedarme pegada ya. No, el collage lo bueno que tiene es que... más, ¿no? Sí, el miedo al papel blanco ya no lo tenemos porque ya partimos de
como hemos dicho, de retales de cosas, ¿no? Ya comienzas, no es como ellas que comienzan, vale, o sea, lo veo en mi cabeza o comienzo a dibujar. El collage, siempre decimos que es una técnica muy democrática porque permite poder trabajar casi con cualquier material y cualquier persona que no haya experimentado nunca un trabajo creativo, pues permite hacer eso mucho más que el dibujo o la pintura, ¿no? Que yo quiero decir una cosa, que es que a veces cuando ves un dibujo terminado parece que esa persona, parece que le ha dado a imprimir y ha salido el dibujo así, pero no, esto está lleno de capas y como que yo también me siento como muy identificada a veces con la gente que trabaja con las, porque muchas de mis referencias son de internet, ¿sabes? Por ejemplo, como esta hidra pues es como de un póster antiguo que encontré en Pinterest, el unicornio, no me acuerdo dónde se lo saqué, pero es una estatua de un caballo, entonces como que muchas veces a mí, buscando imágenes en internet, fotografías, o sea, como que tengo internet desde que era muy pequeña, he sido súper consumidora de imágenes, de dibujos animados, no sé qué, y tengo muy buena memoria visual, entonces siempre hay algo que es como, despierto una chispa y voy ahí, o esa chispa la alimento, o sea, hago un poco scroll, veo cosas, tengo mi repertorio de imágenes, no sé qué, artistas que me gustan, y entonces igual veo a alguien que combina los colores de una forma y digo, pues ahora me apetece así, a mí me pasa eso, o sea, que muchas veces que muchas veces parece que nos ponemos a dibujar y que es como y sale eso, pero no, hay como un mogollón de papeles rotos y de cosas que, o sea, yo por ejemplo necesito un montón como ejercitar la mano antes de visual. Pero bueno, eso yo creo que pasa un poco con todo, ¿no? Cuando escribes tampoco no nace de la nada, todo sale de algo, todo, de repente algo que te inspira, ¿no? A veces más consciente, más inconsciente, pero el que venga y que diga que no, que le ha venido la musa y que todo le ha salido, pues no, pero no me lo creo, ¿no? Quiere decir que todo nos inspira, es como una red, ¿no? Que vas pero lo que pasa es que vivimos en un mundo donde todo está tan producido que, o sea, yo que soy consciente de ese proceso mío, a veces me olvida. O sea, si llevo 3 meses en el que nadie me pide un póster, veo mis dibujos y miro mi propio Instagram, por ejemplo, que a veces es como, a ver, ¿qué hago? Y miro mi propio Instagram y joder, pienso que esa inspiración no la voy a tener jamás, y es mentira. O sea, es el trabajo terminado y hay un montón de papeles, la mitad los tiro a la basura, a veces guardo mis bocetos para recordarme a mí misma pues que hay algo debajo de esa cosa final, ¿no? Y entonces, pues yo que sé, que estamos en una charla, pues lo contamos. Sí. Bueno, o sea, que lo de la improvisación sí, pero hay o sea, papelote. Hay trabajo detrás y como mucho proceso que ahora, pues claramente tú cuando enseñas el cartel, que tiene una finalidad pues divulgativa, no es enseñar el proceso, ¿no? Pero que hay una cosa ahí detrás que... La composición es lo mismo, o sea, tú igual lo ves en tu cabeza, pero igual tienes que hacer 300 pruebas de este elemento aquí, no, y aquí, no, más grande, no, más pequeño, espera otra vez, no, pero si tengo que poner esta tipografía, no, vuelta. O sea, tiene... Vale. No, y aparte lo que dice Andrea es continuado, es decir, tú sales por la noche por ahí y te vas fijando en cosas y dices, ostras, lo que estoy trabajando ahora me guía muy bien esta referencia, y de pronto buscas al día siguiente, te investigas sobre eso. Bueno, no sé si os pasa, a mí me pasa todo el rato, o sea, es como, es una conexión constante, ¿no? Con lo que estés trabajando en ese momento. Lo que quería preguntaros ahora viene un poco al hilo, pues tiene relación con esto, ¿no? Y es que en un principio, pues ilustrar, crear, parece pues es un trabajo como muy solitario también, muy íntimo, que estás ahí en tu casa, ¿no? Metiendo horas, pero yo creo que desde hace un tiempo me da la impresión de que muchos artistas sienten como la necesidad de participar en creaciones pues conjuntas, ¿no? En compartir, en intercambiar, lanzar proyectos también híbridos, ¿no? En los que se cruzan pues distintas disciplinas. Y también en las que me parece a mí, no sé si por esta sociedad tan individualista que ya como que nos tiene eso ya asqueados, también la identidad de ellos se disuelve un poco y empieza a priorizarse un poco más el qué, el cómo que el quién, ¿no? Y entonces donde se puesta pues el contacto, esa comunicación y que sea una obra pues más múltiple y diversa. Entonces no sé si vosotros os interesan este tipo de propuestas. Sí, porque sí, porque no, y si habéis tenido experiencia, bueno, hemos visto un poco tú lo que has contado en Colombia, ¿no? Y bueno, no sé si vosotras os mola estas propuestas o no. A ver, o sea, yo como he comentado antes,
es que vengo de, o sea, mis inicios fueron así. Es verdad que ahora estoy en un momento igual más solitario, pero sí que suelo conectar bastante con esas propuestas, sí. O sea, ya sea desde, no sé, participar en un festival o incluso, pues, oye, tengo un texto y sí, lo que habéis comentado antes, ¿no? Si te entras y crees en el proyecto, decir, venga, pues le busco un hueco, aunque no, para sacarlo adelante porque me parece que puede funcionar. Sí, esas convivencias me parecen muy interesantes y creo que también, al menos a mí también me ha ayudado como a crecer en mi labor, en mi trabajo. Yo totalmente sí. Sí. Absolutamente sí, y además creo que es muy importante. O sea, yo creo en el colectivo desde lo profesional que estamos hablando. Y sí, participo mucho, muy activamente, desde el asociacionismo también, pero en exposiciones conjuntas, en proyectos colaborativos. De hecho, este libro, por ejemplo, que esto es un libro que edité ya hace algunos años, bueno, es la versión inglesa, perdón, me he equivocado atrás. Bueno, es un libro que en español se titula Collage firmado por mujeres. Esto fue una propuesta que planteé yo para hacer un libro recopilatorio de mujeres collajistas internacionales contemporáneas. Porque el collage, además, es una técnica muy trabajada por mujeres, no solo ahora, sino desde los inicios, ¿no? Y bueno, hay muchísima gente en todo el mundo haciendo collage hoy en día. Y yo, por ejemplo, con este libro pretendía reivindicar dos cosas, ¿no? Primero, colocar el collage a un nivel de disciplina artística, como han sido la pintura, la escultura, porque el collage siempre ha estado como muy por debajo, bueno, se la han tratado bastante, ahora ya se le está dando mucha importancia, o sea, se le está dando su importancia, pero durante mucho tiempo ha sido una técnica menor y ha sido como bonita. Pero, sin embargo, hay mucha gente que está produciendo collage. Entonces, por un lado, esa idea de hagamos libros de collage, que yo cuando llegué al editor, bueno, antes llegué con este y ya me dijo un libro sobre collage, pero vale, sí, está muy chulo, pero ¿alguien se va a interesar por el collage? Que resulta que cada vez hay más gente. Y luego ya le vine con el otro y dije, no, un libro de collage y solo de mujeres, ¿no? Entonces era como, vale, o sea, nicho collage y requete nicho mujeres. Pero bueno, el tipo se animó y lo hizo, ¿no? Y al final el libro se ha publicado en español, en inglés y en francés, o sea que está por ahí. Pero por lo que cuentas, el collage también tiene como mucha similitud con lo que le pasa a la ilustración, ¿no? Que es un poco siempre la última. Sí, es como, bueno, claro, es todo. Claro, es como, bueno, pero habrá público, porque claro, a ver, lógicamente el editor que edita un libro después lo tiene que vender, ¿no? O sea, eso es así. Y es como que hay que convencer, pero bueno, surgió. Y bueno, y la segunda reivindicación del libro era también un poco, ahora que hablamos de lo colectivo, presentar el collage, como he dicho, también la diversidad del collage como técnica, ¿no? Todos los lenguajes que propone, que permite. La internacionalización, porque hay mucha gente, como digo, en todo el mundo haciendo collage, y la intergeneracionalidad, que me parece un tema súper importante también. O sea, yo intento, aparte de hacer trabajos colectivos, me gusta mucho que sean, si puede ser, con personas de edades muy distintas, ¿no? Porque ahí creo que se enriquece mucho más la cosa. Entonces aquí hay autoras de 20 y pocos años y hay autoras de 80 y pico años que ya son como artistas más consagradas, ¿no? Y esa mezcla me parece súper importante también, no sé vosotras si lo veis, pero yo sí que me mezclo mucho sobre todo con mujeres de edades muy distintas y creo que es muy enriquecedor. Bueno, tenía más preguntas de este plano así más artístico, pero como si no nos va a dar tiempo, y yo creo que también es muy interesante saber ahora cómo está la cosa en el otro aspecto, ¿no? La otra vertiente, es el lado económico de vuestra actividad. Entonces, bueno, pues como decíamos en el boletín, es interesante conocer vuestra visión sobre pues, cuál es la situación de este colectivo en nuestro país, si es posible mantener ese entusiasmo inducido que señalaba Remedios Zafra ante la precariedad, ¿no? Que afecta a los trabajadores y trabajadoras creativos y creativas,
Entonces, bueno, ¿cuál es vuestra situación, vuestra experiencia profesional, los problemas, desafíos que os encontráis tanto en el fuera como también dentro del propio sector, ¿no? ¿Cómo vive uno de la ilustración si lo conseguís, ¿no? Montaña rusa. Espero que estéis mejor que yo, que el sector de la escritura. Bueno, creo que más o menos. No sé, chicas, ¿queréis contestar? Es que es súper... Ya, eso igual, ese resoplido. Bueno, hay que quejarse continuamente, no sé si os pasa, pero eso por un lado, ¿no? O sea, es como un... Yo lo que sí siento es que hay que hacer muchísima pedagogía. Exacto. Y yo no estudié pedagogía, que me viene bien, quiero decir, o sea... Pero no soy pedagoga, ojalá lo fuera, seguramente me iría mejor en la vida. Pero sí, o sea, yo sí que me he ido encontrando, sobre todo ya cuando, bueno, ya te vas... Bueno, o la gente te llama para hacerte propuestas. Mándame algo que pasa un montón, que no sé si os pasará. Mándame presupuesto para esto. Bueno, ¿qué es esto? Lo primero, puedes especificar, necesito estas especificaciones. Lo primero, que eso no se suele cumplir. No. Ya cuando llega esa parte, a mí por lo menos, no sé cómo lo vivís vosotras, pero a mí hacer presupuestos me cuesta la vida porque, me cuesta. O sea, le tengo que invertir bastante tiempo de mi día. Y muchas veces ocurre que mandas el presupuesto y ¡ay, no! Pero si solo tenía 200 euros y es como, pues podíamos haber empezado. Podíamos haber empezado por ahí. Porque si me dices, mira, necesito esto y tengo 200 euros, ahí pues quizás viene el no. Bueno, empezamos a hablar del no, pues no. O el no, o vale, si son 200, en vez de 80 ilustraciones, claro, o en vez de 20 ilustraciones vamos a hacer dos. Sí. O vamos a hablar desde ahí, que es lo importante, porque es lo que tú dices, muchas veces es como, ah, qué guay, proyecto súper chulo, tal, ya, pero definamos las condiciones de todo. Yo cada vez hago más eso, o sea, como decir, bueno, vamos a hablar claramente de este tema, que no creemos tabú presupuesto, porque si no, no avanza el proyecto tampoco, ¿no? Entonces, hacerlo al revés, decir, bueno, a ver, vosotros qué intención tenéis, con qué contáis y tal, y si encaja súper. Y si no, siempre se puede como adaptar un poco, ¿sabes? O sea, vale, tú me estás pidiendo esto, yo tengo que con esto para hacerlo bien, para cuidarlo, para que quede una cosa guapa y todos podamos quedar dignamente satisfechos. Eso también creo que se puede... Bueno, yo lo hago muchos. Yo siento que tengo que aprender un montón, o sea, me siento muy verde todavía en este proceso, como que estoy, yo qué sé, estoy en un par de grupos de WhatsApp de profesionales e ilustradoras tal, y hablando de unas cosas que es que yo ni siquiera sé qué son esos términos. Pues otra cosa que hay que hacer, bueno, o no sé si lo hacéis, es preguntar entre nosotras. Sí, total. Yo a veces me pregunto más, y me encanta que me pregunten, compartir esas dudas, porque si no, es como que te quedas... De hecho, es verdad que antes un poco haciendo alusión a que bueno, que es un trabajo un poco solitario, ¿no? Que tiene tendencia pues, a meterte horas. Pero sí que es verdad que, bueno, pues en momentos así, o exposiciones, o bueno, pues si vas acompañando también el proceso de otras compañeras, te vas encontrando y de ahí también han surgido pues estos grupos de ¿y por qué? Pues no sé cómo surgió uno, pero pues fue a raíz de una duda o una propuesta así que mandaron a lo loco y todos hicimos ¡ah! Y bueno, pues vamos a hacer una apuesta en común para que también también se cuide nuestro trabajo, es decir, nosotras tomar conciencia de que igual ese proyecto por lo que te están ofreciendo no es un proyecto justo, pero ni para ti, ni para ella, ni para ella. Sí, por la profesión, no se debería por la profesión. Entonces, no enviar igual los mismos presupuestos, porque luego cada una tendrá sus historias, pero sí que unificar un poco los criterios, pues para que esto vaya tomando un poco de forma. Eso era otra pregunta, ¿no? Que si eso precisamente creéis necesario, que hay que unirse, ¿no? Revelarse un poco de alguna manera, creando asociaciones, colectivos, que presionen o que reivindiquen mejores praxis, condiciones, ¿no? Y también luego me preguntaba, que bueno, pues esto yo creo que estaría bien, no sé si coincidimos todas, ¿no? Lo que decís, pero si sirven luego para algo, porque bueno, también hay un problema igual estructural, político, social en en el mundo capitalista que es tan profundo
que no sé si se puede resolver únicamente desde eso, ¿no? Desde que puede ayudar, pero no sé. ¿Y qué propuestas existen ahora mismo? Si estáis metidas en alguna. Es que meterse en una también es un trabajo, o sea, yo lo siento, estoy súper a favor de la colectividad, pero es que, pues siendo sincera, es súper difícil porque, hostia, no sé, alguna vez que me han metido, aparte que, o sea, yo soy muy entusiasta, aunque este año he sentido que por primera vez se me acaba el entusiasmo, sí, pero creía que era una fuente infinita y no. Y siempre he sido muy entusiasta, pero por ejemplo, o sea, creo que hay personas que sirven para algunas cosas y personas que sirven para otras y yo no sirvo para hacer política. Y entonces muchas veces es que la persona que esté metida ahí pues tiene que tener como una capacidad que yo siento que no tengo, que hay gente súper válida que está metida en el mundo de la ilustración que, joder, sabe de leyes, sabe de... ¿Sabes? Que yo no soy esa persona. Entonces, pues apoyaré, pero no me voy a meter ahí. O sea, que a ver, yo qué sé, no suena muy esperanzador, pero es que creo que no es mi lugar. Hay otras cosas que sí sé hacer y las hago. Y creo que también están dentro de la colectividad. Y también quería decir, a modo de chascarrillo, que a mí una cosa que me vino muy bien para mi trabajo fue viajar a Egipto. Porque ahí aprendí a regatear. Que es algo que no lo tenemos como muy instaurado en nuestra cultura, pero en Egipto te dicen los precios así, con toda la cara por encima y con toda la cara por debajo, y entonces como que en Egipto suben los precios un tercio de lo que se supone que es, y entonces yo de manera intuitiva dije, bueno, yo pondría esto, pero voy a subir un tercio. Y entonces ya ahí podemos hablar. Y me sirvió bastante... O sea, como que a nivel práctico, ¿sabes? En plan, pues eso es como una estrategia que yo encontré. En plan, lo que a mí me parece seguro que va a ser menos, entonces le subo un tercio y entonces ahí empezamos a hablar. Ya, porque es que suele dar, al principio al menos, como que te da mucho apuro, y yo creo que de eso se aprovecha también la gente que te, no sé si os ha pasado, ya simplemente que te propongan un trabajo y es que ni se menciona el tema económico. Claro, eso es lo peor que se puede hacer. Te dejan el balón, entonces es como... Y bueno, y dices, y ahora es como que mal quedas, ¿no? La interesada, solo se preocupa por el dinero, ¿no? Y me vas a pagar. Entonces es como que te generan esa incomodidad, yo creo, no sé hasta qué punto, conscientemente muchas veces de decir, a ver si cuela, ¿no? Sí, a eso me refería también antes cuando he hecho lo de la pedagogía. ¿Cómo contesto esto sin perder la oportunidad de realizar este proyecto, pero diciendo a la vez lo que creo que es necesario que tengo que decir? O sea, ahí tienes que... Lo que decía también Andrea, como esas violencias, esas sociales de que están maltratadas por dinero, ¿no? Y como que te cuesta, tienes pero vas cogiendo claro, sí, al final te... O sea, es como que al principio y luego es como, a ver, vamos a aceptarlo. Empecemos. Sí. Y al hilo de esto, yo no sé si os ha pasado también, pero luego está el tema de entender el proceso, un poco a raíz de lo que has dicho tú, de todo el trabajo que hay detrás de boceto, de cómo lo planteas, de no sé qué, los de enviarlo y que de repente... Pues yo que sé, a mí me pasa igual en algún proyecto que no opina una persona, sino que opinan más, y alguien que se despertó ese día dijo, pues ahora esto lo pondría así, esto lo pondría así, y tener que explicar. Sí, justificar. Eso otra vez de, bueno, ¿quieres cambiarlo? Bien, pero eso implica tiempo de mi vida y eso tiene un precio. Esto, por ejemplo, es algo que yo no tenía ni idea de hacer y al final te vas encontrando con situaciones. Y hay una compañera, Natalia, que muchas veces también hace como símiles que a mí me vienen muy bien. Sí. En plan, te han hecho la obra del baño y de repente ya has pagado y ha llegado tu prima, la del pueblo, y dice, uy, pero esa cerámica, ¿sí? ¿Te gusta? Ay, pues ahora que lo dices, no. No le llamas a la persona que te ha hecho la obra para decirle, oye, que ya no me gusta esta cerámica, ven ahora a cambiármela y gratis. Ya, pero eso ya... ¿Y por qué nuestra profesión sí, no? A mí me suele venir muy bien como hacer un poco, extrapolarlo a otras profesiones para decir, oye, no. Claro. Y luego también, joder, yo qué sé, porque también es como súper relativo, ¿no? Como que se supone que no puede estar escrito cuando se cobra por algo, porque depende de los cachés, depende de un montón de cosas, y entonces, claro, te sientes ahí flotando en un mar como una medusa con tu propio proyecto de vida
y a mí me viene muy bien también pues tener estipulados los precios que yo tengo en mi vida, como para decir, es que primero ya me puse de norma no trabajar por menos de la cuota autónoma, que es una barbaridad. Y entonces ya es como, es una cosa que explico también, ¿no? Es como, mira, cuota autónoma son 300 euros, lo que tengo que pagar por trabajar, yo no puedo cobrar menos por hacer este trabajo para ti, porque entonces no me sale a cuenta. Y entonces, pues bueno, ahí están mis cuotas, están autónomos, el alquiler, la compra, no sé qué, y con todo eso voy haciendo sumas y digo, yo por menos de esto no puedo hacerlo. Sí. Y porque entonces empiezas a coger de ese entusiasmo que creías que era infinito y luego resulta que la fuente se seca. Y no hay que mantenerla, te quedas ahí. Hay que darle fuego. Sí. Yo creo que en este sentido sí, que yo creo que sí es importante que haya asociaciones, y bueno, yo estoy en varias, sobre todo asociaciones de mujeres artistas, porque además dentro de lo malo estamos nosotras también, perdón. Pero quiero decir, eso continúa pasando. Entonces, porque creo que es importante, porque desde ahí se crean estos manuales de buenas prácticas, se crea más presión a nivel de, bueno, que se cumplan las normas de igualdad, por ejemplo, en el mundo del arte, en las ferias, en todo esto. Las asociaciones de ilustradores, que, por ejemplo, yo que sé, los concursos. Sí. Los concursos hace unos años llegó un nivel de, o sea, era, bueno, que todavía hay cada concurso por ahí que, pero por suerte eso de pronto se va, exactamente, es una manera de decir, oiga señores, esto no, ¿qué es esto? Sí. O sea, o esta cosa de, bueno, se ofrece, además de forma pública, o sea, se ofrece cartel de no sé qué, no se paga, pero te va a dar una visibilidad. Sí. Perdona, la visibilidad, ya sí. Quiero decir, ya me da la mi carrera, pero quiero decir, hay que, bueno, tomarlo en serio, lo que tú dices, o sea, pues eso. Sí. Luego es que eso también, el tema de concursos, becas, ayudas, tiene también un lado muy perverso, porque es como que son trabajos que muy precarios, muy mal pagados, que tenemos que estar todo el rato, pues, ¿no? Una especie de lucha constante. Y luego, claro, es como que como si compensaran con estas ayudas y estas, pero que es para una minoría muy minoritaria, al que va a ganar el concurso, que le van a dar esa ayuda y esa subvención. Y entonces, ¿también no crees que ese sistema, digo perverso, porque al final, en vez de compañeros, nos convierte en competidores, ¿no? Porque ves, dices, ahí se le andaba no sé quién, y por qué no a mí, y tal, ¿no? Como que todos compitiendo por, ¿no? Imagínate 200.000 fontaneros compitiendo para que le den el trabajo solo, y si no, no. Entonces, bueno, como que solo exista a veces eso, pues también tiene su lado oscuro, ¿no? Pero bueno. Quizás de las propuestas que suelen ser así, lo que peor me puede llegar a parecer es que te pidan trabajos terminados. Sí, para luego darte el trabajo, ¿no? O sea, porque una propuesta, un proyecto, mi trabajo si quieres, tu página web, sí, o mira, no sé, esta pincelada, pero es que hay lugares en los que te piden el trabajo o la campaña o lo que sea terminado. Que luego le dan a uno y la muchos premios es que es terrible. Sí, que bueno, que te presentas y tiene su lado positivo, pero que también a veces, ¿no? Pues nos convierte, pues, un poco en eso, más competidores. Y bueno, ya por terminar, porque ya se nos está echando la hora, pero sí que no quería que nos fuésemos sin hablar del tema que está en todos los debates ya, ¿no? Que es un poco la inteligencia artificial. Las redes sociales ya me habéis comentado un poco por ahí qué relación podéis tener, pero sobre todo la inteligencia artificial creo que en vuestro campo puede ser quizá de los que más afectados está siendo, ¿no? No sé si vosotros ya habéis tenido alguna experiencia, si lo vivís de otra manera, que decís, bueno, pues es una herramienta que la utilizo a veces. ¿Cómo veis el...? Pues claro, estamos súper afectadas por la fealdad, porque las bases de la IA son terroríficamente feas. O sea, es que no, pero es que no me parece algo para tomarse a risa, porque, o sea, es que no sé, ¿por qué la gente viaja a Florencia? Porque es brutalmente hermosa y sin embargo ahí está la IA
que es como que de repente nos va a inundar de esa horroriplandez, ¿no? El mundo, que además es como que y solamente me estoy fijando en la estética, que además del otro día que justamente estábamos hablando las amigas de que tiene una estética súper fascista, súper fascista en colores, estereotipos, puntos de vista, tipografías, las imágenes son como pulcras y están mal unidas. Es que yo, bueno, no sé, es que nosotros lo vemos a la distancia, a mí me produce como ganas de vomitar cuando veo una imagen de esas que está como toda relamida, mal, horrible, y a la gente le flipa y yo no lo puedo entender. Entonces, como que, pues bueno, sí, es lo que te digo, pues, no sé. Pues a dónde nos lleva, pues a un mundo más feo estéticamente, y luego pues ya me estoy metiendo toda la parte de atrás de robar imágenes y ecologismo y todo eso, que ya es otra cosa, ¿no? Y luego también yo me he metido tanto como en el proceso. Yo trabajo todo manual, es una decisión que tomé de manera intuitiva, porque luego me parecía, o sea, porque mis dibujos al imprimir perdían calidad y porque se me rompían los discos duros y perdía el trabajo y tal, entonces pues yo trabajo manual, y donde hay manual hay error. Entonces en una inteligencia artificial no hay error, porque no hay alguien pasando un proceso en el que, claro, cuando empiezas un trabajo, un dibujo, una ilustración, tú tienes una idea mental y luego en el papel aparece otra cosa, entonces tú tienes que hacer un duelo, tienes que lidiar con tus propias expectativas y tienes que tener una conversación entre tu cabeza, el mensaje que quieres lanzar, lo que quieres transmitir, y tu mano, que es la herramienta, o sea, por lo que opera, ¿no? Y entonces tú en una IA no tienes esa conversación. Entonces hay una persona que no está haciendo ese proceso y entonces pues tiene el alma más muerta. ¿Qué voy a decir? Pues igual soy una idealista, pero es que es lo que pienso. Sí. No sé, del sector, o sea, a ver, yo tampoco, pero hablando con gente que igual curra más que yo, he estado como más afianzada, y no sé si tú habías contado también, un bajón de la pera. O sea, pero pues igual personas que hacemos ilustración, pero también nos apañamos con el diseño gráfico, sí, pues igual sobre todo por ahí, ¿no? O sea, carteles que igual contaba contigo de mira, si me haces esta y aparte de me lo maquetas, ya es como y a ver, pues me parece que es preocupante, pero la IA no va a desaparecer, la cosa es el uso que le vayamos a dar y cómo se regule. Con eso yo creo que parecerá un mundo más feo. O sea, para mí ahí es como 100 montaditos. Está ahí, no me interesa ni el lugar ni la gente que lo quiera comida. Es como que está ahí y es horrible, pero está ahí. Es que yo creo que hay otro tema aquí que es como, por ejemplo, yo actualmente vivo en Madrid, ¿no? Y ha habido un par o tres campañas de estas que de pronto ves, campaña municipal. ¡Pum! Sí. Uy, algo raro pasa, ¿no? Sí. Hasta que te acercas al Loki, ¿no? Y lo miras y dices, uy, ¿qué está pasando? Cosas raras, lo que tú dices, como... Y bueno, y claro, ya dices, vale, o sea, inteligencia artificial. Pero absolutamente de acuerdo contigo, o sea, la tecnología, o sea, es el uso que se le dé. Y la inteligencia artificial nos puede traer muchas cosas buenas y muchas cosas muy malas, dependiendo del uso. Yo creo que como mínimo lo que tendría que ser es que a quien se le encargue ese trabajo, detrás haya una Andrea, haya una Leona, o sea, que haya un profesional utilizando eso. Ojalá se sigan haciendo cosas a mano, pero como no se va a dejar de utilizar eso, que por lo menos se utilice de forma profesional, que no venga pues, alguien que no se dedica a lo visual y de pronto pueda hacer un cartel, por ejemplo, ¿no? Que eso es lo que se ve, y ves campañas que dices... El otro día había una campaña de Mau, que es como, hay una foto de una botella en primer plano, una mano, o sea, todo es muy raro, porque ni la mano coge esa botella, ni el fondo está desenfocado, porque cosas rarísimas, sí, que además te distorsionan mucho lo visual, lo que tú estás diciendo. Bueno, sí. Lo editorial yo he de decir que hay, por ejemplo, muchas librerías que en la medida de lo posible están intentando boicotear trabajos realizados con IA, hasta que se entrene de manera que no se note. Llegará un día en el que quizás ya no notemos la diferencia, pero ahora que se nota
Y es verdad que hay que agradecer que por lo menos, bueno, también está esa resistencia, porque, bueno, a mí me pasó que una editorial que pedía trabajos a ilustradoras e ilustradores, empezaron a hacer cosas con IA, las librerías se negaron y retomaron otra vez el contacto con los ilustradores. ¿Cuánto durará? Pues me temo que poco, porque si siguen, quiero decir, la IA se nutre del trabajo que ha hecho, claro. que hemos hecho todos. El ritmo que va, ¿no? También. Ya, me empieza a preocupar un poco como, o sea, en la distopía de mi cabeza pienso, la IA va a ser normalidad y entonces va a haber gente que copia la IA. O sea, como que ya está pasando, ¿no? Como que a veces ves los trabajos y es como que parece que lo que está bien hecho es como una cosa súper estandarizada que está hecha con IA y es como, ¿dónde estás tú? O sea, sin dedos, 4 ojos. No, pero es verdad que hay como una especie de homogeneización rara del estilo que dices, ¿en qué momento esto es el futuro? Yo creo que ahora también es como el boom de la novedad, no sé, yo espero y deseo y creo, bueno, no sé, yo creo que va a pasar eso, pero igual es porque me gustaría que fuera así, que lo manual todavía puede tomar más importancia. Y el hecho de que, o sea, que es Andrea la que hace ese trabajo o es fulanito el que hace ese trabajo. Quizás como Precisamente, la fotografía, es que ha pasado mucho, o sea, es que yo eso en los 30 años que llevo corriendo ha pasado con muchas cosas. O sea, cuando salieron los bancos de imágenes, de ilustración, o sea que de pronto nadie te haga un pictograma o un icono, porque está todo hecho, o sea, y además todo y súper económico. Luego llegó con los logotipos, o sea, ha pasado mucho eso, los bancos de imagen, los fotógrafos. Al final, si tú quieres hacer una campaña con una buena fotografía, tienes que contratar a un fotógrafo que pille que capte tu idea y tal, ¿no? Espero que pase eso también. Yo tengo que explicar una cosa divertida, porque esto de la IA es como ¡ah! Y de pronto me llaman para un proyecto que me gustó mucho además, así también con un rollo muy social y tal, digo, ostras, qué guay que me hayan llamado para hacer esto porque me mola mogollón. Y entonces al final hablando con la chica que me había llamado, que me había contactado, no sé cómo fue, y tal. Sí, no, es que pregunté a la IA, ¿no? Por una colajista que hará cosas tal. Entonces fue como, no me lo puedo creer, ¿sabes? Estáis con chavalas. Digo, o sea, que también se usa para otras cosas. Sí, yo no me quiero poner en plan como la IA es el demonio porque no, es una cosa que está, o sea, ya está en el mundo y sí. Como todas las personas la utilizo, por ejemplo, para hacer presupuestos la uso. Pues como un montón de cosas que no sé hacer, pues la uso, ¿no? Pero supongo, ¿existe un presupuestista que al que le esté quitando el trabajo? Que hable ahora. Él es claro, es que es lo de, o sea, como que también está esa cosa como de, parece que estamos demonizando la herramienta, pero es lo típico, ¿no? Es como, es un estereotipo, pero se supone que los robots estaban hechos para quitarnos el trabajo y nosotros poder dedicarnos a lo creativo, ¿no? Como que... ¿Y te quitan lo creativo? Claro, y justamente están haciendo eso, yo haciendo la trimestral y el robot haciendo el café, y entonces es como, no me jodas. Claro, pues eso, ¿no? Como que, pues da eso, lo que pasa es que, pues no sé, pues también el mundo en el que estamos ahora es muy de la imagen, entonces es normal pues que estén ahí, ¿no? Como dándonos como todos esos impulsos. El otro día también me di cuenta, bueno, no hay que ser un genio, ¿no? Pero como que claro, ha llegado la IA y han llegado todas estas listas de recomendaciones de cosas que están, por ejemplo, en redes un montón y claro, pues es que métele a la IA que te recomiende películas o que te recomiende no sé qué y así se hacen todas las listas. Porque ahora de repente todo el mundo lee terror gótico latinoamericano, ¿sabes? Como que la gente no da tiempo a leerse todos los libros. Bueno, yo creo que también está bien, ¿no? Que haya pues ilustradoras como vosotras, ¿no? Y que haya una educación de la sensibilidad por la gente que no, bueno, pues que no somos artistas y para poder apreciar esa diferencia, ¿no? Porque que eso se generalice hasta un punto en que llegue un momento en que crezcan con esa estética, ¿no? Y que eso sí que sería un poco ya terrible, ¿no? Que digas ya no sé apreciar, ¿no? Pues es que ahí está, pero bueno. no sé qué decir. La responsabilidad, pero es que eso está como en todos, o sea, si nos metemos ya responsabilidad estética, nos estamos metiendo en responsabilidad política, responsabilidad social, o sea, hagamos de este mundo un mundo mejor, no solo gráficamente. Sí, está muy... Y me ha gustado mucho lo que dices.
Ya, yo también. Me haría un cartel y me lo plantearía. Y lo que reivindicas me gusta mucho también de joder, reivindicar también el error, ¿no? El que se vea el proceso, el que se vea pues, la mano humana, ¿no? Y había una, precisamente, que estuvo el año pasado, Ignatius Farray, hablando y que decía, ¿no? Que seremos siempre mejor que la máquina porque somos capaces de regar plantas artificiales, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco de esperanza vamos a... No sé si queréis aportar alguna cosa, comentar alguna antes de que pasemos a la palabra al público. Si hay alguna pregunta que queráis hacer, os animo. ¿No? ¿Hay algún ilustrador y ilustradora en la sala? ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo ves? Únete a nosotras. Remando la vida. Sí, claro. Está complicado. ¿Te has sentido identificada con lo que se me contaba o...? Sí. Sí. Bueno, pues entonces, nada, hoy un placer de verdad escucharos, veros vuestras cosas. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Y nada, pues seguimos eso, mañana con el taller de Rebeca y pues nada, muchas gracias. Hay que traer merchandising.